y pues vamos a iniciar esta noche el tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Por qué adorar? Bueno, eh, yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos de alguna manera contemplado algunas obras de arte, ya sea en el área de la pintura, en el área de la escultura, eh, y de alguna o de otra manera pues sabemos que el arte es muy subjetivo y según desde el punto de vista de donde observemos esa obra de arte, pues podremos emitir algún juicio, eh, algún comentario respecto a si nos gusta, si no nos gusta, si trae a nuestra vida alguna situación particular o no. Y bueno, pues el hecho de nosotros observar las cosas desde una perspectiva correcta, vamos a ver que hay comentarios que son equivocados de algunas personas y cuando nosotros lo observamos desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Pues vemos las cosas de diferente manera. Y bueno, pues podemos ver cómo las obras de arte cobran vida en referencia a cada uno de nosotros. Cada quien le dará el valor o la calificación que tenga en una condición netamente subjetiva. ¿Y por qué? Pues porque la perspectiva, ¿verdad? Es lo que nos da a ver a cada quien de diferente ángulo, de diferente manera, de diferente forma. Y bueno, todo este comentario es porque nosotros tenemos que ver que la perspectiva correcta para voltear a ver a Dios, para acercarnos a Dios, para poder tener toda la condición de lo que verdaderamente es Dios para nuestra vida, pues es desde la posición de la adoración. Y es por eso que nosotros debemos adorar a Dios, porque desde esa perspectiva, pues vamos a ver la grandeza, el poderío, todo lo que verdaderamente es nuestro Dios todopoderoso. Amén. Entonces, veamos a Dios desde la perspectiva correcta de la posición de la adoración y veremos cómo su brazo de amor, de poder, de autoridad desciende sobre nosotros, bendice nuestras vidas, nos llena con su presencia y podemos verdaderamente experimentar algo muy especial, que es descubrir las bendiciones desde la adoración. Cuando tú y yo venimos postrados delante de Dios con una actitud correcta, dice la palabra de Dios que nuestro Dios Todopoderoso busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y así es como nosotros debemos adorar a Dios. Y es por eso que desde esa perspectiva vamos a descubrir las bendiciones que traen el hecho de que ustedes y yo rindamos nuestra vida en adoración a ese Dios todopoderoso. Y para ello, pues vamos a leer el Salmo número 84 de los versículos 8 al 12. Es cortito lo que vamos a leer el día de hoy en cuanto a los salmos, pero tiene una connotación muy particular. Dice la palabra de Dios: Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Gloria a Dios. Nosotros ya a estas alturas podemos ver que no hay nada en este mundo que se compare con adorar a Dios, mis amados. El hecho de andar en una relación cercana con Él, de poder disfrutar de su favor, de su presencia, de su amor, pues no hay nada que se compare con eso. De hecho, allí en el Salmo que acabamos de leer, en los versículos 8 y 9, el salmista ora de esta manera y le dice: escucha mi oración, Señor, Dios Todopoderoso.
Pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Mis amados, nosotros al tener ese tipo de oraciones, al rendir nuestra vida en adoración a ese Dios todopoderoso, vamos a ver cómo Él posa sus ojos de bondad, de amor sobre cada uno de nosotros. Y viene propiamente el poderío de Dios a desplegarse en nuestras vidas. Y hay bendición. Hay una acción en donde nosotros podemos sentir la presencia de Dios, la majestad de Dios, y eso nos tiene que llevar a una adoración todavía mayor. Este salmo completo, porque nada más leímos una parte, es acerca de las bendiciones que obtenemos al adorar a Dios en su morada. Fíjense que obviamente ya hemos estudiado que en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, pues la morada de Dios era el templo que mandó construir en la ciudad de Jerusalén. Y había una connotación muy precisa de que a todos aquellos que moraban en la casa de Dios, pues eran grandemente bendecidos. ¿Por qué? Porque siempre estaban en alabanza y adoración a Él. Así lo podemos leer aquí en el Salmo 84, versículo 4 que acabamos de leer. Entonces el salmista dice que él prefiere pasar un solo día en la presencia de Dios que 1000 días en otros lugares. De hecho, lo dice de esta manera: más vale pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Dice, prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los malvados. Ahora ustedes y yo tenemos esa preferencia, ¿verdad? La gloria sea para el Señor por todos ustedes que ya fielmente apartan estos tiempos, apartan una hora en la mañana, una hora en la noche, para tener esa coinonía, para tener esa relación personal con Dios. Ahorita nosotros escuchamos de su bendita palabra y Dios habla nuestra vida. Y la verdad es que 1000 veces debemos ya aprender a preferir estar en este tiempo de calidad, verdaderamente dejando todo lo que esté a nuestro alrededor y teniendo un acercamiento completo en la presencia de Dios. Eso es lo que verdaderamente nosotros ahora preferimos y es una realidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esta condición, pues ahora tenemos esa plena comunión con Dios. Dios habla nuestras vidas, nosotros podemos expresarnos delante de Él y obviamente eso nos lleva a bendición, mis amados hermanos. Tenemos una gran bendición con el hecho de sentirnos parte del reino de los cielos, ser partícipes también de todo lo que el Señor quiere hacer aquí en la tierra. En la mañana explicaba de cómo, por ejemplo, cuando un padre de familia que tiene la posibilidad, el potencial, tiene la fuerza, la habilidad para hacer muchas tareas dentro del hogar. Pero, ¿qué pasa cuando a sus hijos los involucra? Aun cuando no necesitara de ninguno de sus hijos para hacer una tarea dentro de su hogar, de repente lo involucra, lo hace partícipe. Y de esa manera, ese hijo tiene un sentido de pertenencia, tiene una condición en donde él se siente identificado con su padre y de esa manera hay una unidad, hay una buena relación de padres a hijos. Pues así Dios nos hace partícipes de su reino. Al estar en adoración y en oración, pues obviamente nosotros estamos ya participando activamente de todo lo que Dios quiere hacer aquí en este mundo. Y somos llamados a ser instrumentos útiles en las manos de Dios, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de esa genuina relación que tenemos ahora con Dios. Y vean que en ningún momento he hablado de religión, porque nosotros verdaderamente no buscamos una religión. Preferible es estar adorando a Dios verdaderamente en esa relación personal que tener una religiosidad, mis amados. Y así es como nosotros tenemos que vivir. Por lo tanto, adorar a Dios es experimentarlo cual si fuera nuestro sol,
¿verdad? Que irradia energía, que irradia luz, que irradia calor, amor, y por lo tanto también lo podemos ver como nuestro escudo protector. ¿Se dan cuenta? Él nos baña en su hermosa luz, en su luz admirable, dice la palabra de Dios. Nos baña con su calidez, nos abraza, y su escudo nos defiende de la condición de la maldad de este mundo, mis amados. Por eso el salmista ahora porque sabe precisamente lo maravilloso que es el reconocer que Dios nos concede honor y gloria. Dice el versículo 11 y 12, que el Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha, sin marca. Ese Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? Nos provoca dicha a todos aquellos que confiamos en Él. ¿Por qué? Porque simplemente Él bendice nuestras vidas. Nos ha apartado, tiene un plan perfecto para nosotros. Ahora ese plan se está ejecutando y nosotros ahora podemos estar tranquilos y confiados en que Dios está haciendo lo mejor para nosotros, para nuestra vida. Es por eso que hoy podemos levantar cánticos de adoración, expresiones de exaltación. Podemos adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque ahora entendemos que es 1000 veces mejor estar un solo día, un solo momento en su presencia que en cualquier otro lugar, que en cualquier otra acción. Ustedes y yo que hemos sentido la presencia de Dios en nuestra vida últimamente, la verdad es que ahora estamos deseosos de que llegue el momento en que volvamos a reencontrarnos con el Señor, de escuchar su voz, escuchar su palabra, de sentir su calidez, de sentir su abrazo. En este momento tú lo estás sintiendo. El Espíritu Santo está descendiendo hasta allí donde tú estás, en tu hogar, con los tuyos, en tu persona. Tú estás sintiendo la calidez de ese abrazo que el Espíritu Santo de Dios nos da para bendición. Amén. Hay que pedirle al Señor que siempre nos esté apoyando y ayudando a seguir confiando en Él y seguir adorándole como Él quiere que le adoremos, en espíritu y en verdad. Que esa adoración salga desde lo más profundo de nuestro ser, mis amados. Y nosotros tenemos esa bendición de poder poder decirle a Dios lo que sentimos en nuestro corazón por Él. Bendecirlo, glorificarlo, adorarlo, exaltarlo, porque solamente Él es digno de recibir la gloria y la alabanza, mis amados. Eso nos tiene que llevar a adorar solamente a Dios, al único que es digno de la gloria y la alabanza, como les digo. Amén. Entonces vamos a leer ahora del libro de los Romanos, la carta a los Romanos, del capítulo 1, del versículo 18 al 32. Esta parte de lo que vamos a leer es algo muy fuerte, mis amados hermanos, pero es necesario que lo comprendamos desde la perspectiva de adoración, desde cómo Dios nos llama, para que de esa manera no caigamos en situaciones en donde tergiversemos la palabra y después pudiéramos hasta rechazar. Vamos a poner una especial atención en este momento a la palabra de Dios. Te invito a que por favor, si puedes, abre tu Biblia en este momento, sigue conmigo con tu mirada del capítulo 1 de Romanos, de los versículos 18 al 32, y vamos a ver una gloriosa revelación que el Señor trae a nuestras vidas. Y vamos a entender muchas cosas que debemos hacer para la gloria de Dios y muchas otras que debemos alejar de nuestra vida para la gloria de Dios, para adorarlo. Y este es el motivo del por qué adoramos a Dios, mis amados. Dice la palabra, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto,
pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Durísima palabra es esta, mis amados hermanos, porque aquí nos muestra la realidad de lo que estamos viviendo y tristemente en los ámbitos políticos, en los ámbitos gubernamentales, ahora se está dando la permisividad para llegar a esos fondos de pecado, en donde ahora pues se ha legislado muchísimo con respecto a la cuestión de género, la situación de la sexualidad y de todo el desvío y desorden de orden sexual al que estamos llegando. Bueno, quiero decirles que empecé el comentario justamente observando la situación de cómo vemos nosotros las obras de arte, los dibujos, esculturas y eso. Y lo traté muy en ese entendido porque justamente mucha gente todavía sigue con la actitud de idolatría, de observar algunas esculturas, algunas imágenes, algunas representaciones, ya sea pictóricas o de retratos, y le rinden culto y adoración a ese tipo de obras de arte, ¿verdad? Creaciones de manos humanas, de creaciones del hombre. Y bueno, pues quiero decirles que con el tiempo vamos a acabar convirtiéndonos en aquello que adoramos. Fíjense bien, efectivamente, tú vas a acabar convirtiéndote en aquello que adoras. Fíjense bien, si adoramos ídolos sin valor, esos ídolos que podemos comprar a la vuelta de la esquina, pues nuestras vidas también se vuelven sin valor, inútiles. ¿Por qué? Porque vamos a acabar convirtiéndonos en ese tipo de ídolos, en esa manifestación. Ahora bien, si adoramos al Dios vivo y verdadero,
al Dios del que habla la Biblia, al Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, si adoramos verdaderamente a Jesucristo, nuestro Señor, pues finalmente te vas a convertir como Él. Vas a llegar a ser como Él. Así de sencillo. Porque si tomamos la premisa de que acabarás convirtiéndote en aquello que adoras, si tú adoras ídolos que tienen pies y no caminan, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, pues te vas a acabar convirtiendo en eso. Pero si tú adoras al Dios vivo y verdadero, a ese Jesucristo, al Dios todopoderoso, al Shaddai, pues te vas a convertir justamente como es Él. Y ese es el objetivo de Dios en nuestras vidas en esta tierra, que nuestro carácter vaya siendo transformado al carácter de Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Recordemos que el carácter se adquiere. Ustedes y yo fuimos criados de una manera muy particular en el seno familiar, con nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela, con la gente que de alguna manera tuvo interacción con nosotros. Y eso nos fue forjando un carácter. Cada quien tenemos un carácter. Pero eso fue adquirido, fue formado. Es cosa muy diferente al temperamento. Dios nos dio un temperamento que no puede ser moldeado, que no puede ser cambiado. Cada uno de nosotros tenemos un temperamento diferente. Somos coléricos, somos sanguíneos, coléricos sanguíneos, pero ese temperamento no puede ser moldeado ni transformado, pero el carácter sí. Entonces, el hecho de que Dios aparezca en tu vida, el hecho de que tú vengas a rendirte en adoración a Cristo, pues justamente es con el objetivo de que nuestro carácter iracundo, berrinchudo, así como tú eres, así como lo acaba de describir la palabra de Dios, desleal, detractor, injurioso, soberbio, altivo, cada uno de nosotros caemos en alguna de esas descripciones en algún momento. Bueno, ese carácter equivocado, Dios lo quiere transformar al carácter de Cristo y entender cómo se describe Jesús. Aprendan de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces vendremos en esa mansedumbre, en esa humildad, a ser transformados para la gloria de Dios. Y vamos a tener entonces el reflejo del fruto del Espíritu Santo, que es paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, fe, gozo y amor en nuestras vidas. Vamos a tener un dominio propio. Vamos a poder nosotros tomar decisiones correctas. Vamos a ir moldeándonos al carácter de Cristo. Entonces vamos a llegar, si verdaderamente adoramos a ese Dios todopoderoso, finalmente vamos a llegar a ser como Él. Ese es el objetivo, para que un día Dios nos presente puros, sin arruga, sin mancha delante de Él. Y así pasaremos con Él por toda una eternidad. Amén. Bueno, pues en este pasaje, el apóstol Pablo comienza a revelar lo que ha ido muy mal en el mundo. El corazón del problema es que la humanidad ha estado adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. El hecho de que nosotros nos postremos delante de imágenes o de ídolos, les adoremos, les rindamos pleitesía, pues eso es el corazón de toda la problemática que tenemos en el mundo. Hay gente que adora a su dinero, porque también la idolatría no solamente se refiere a la adoración de imágenes, de santos o de estatuas, sino también a lo que tú pones por encima de Dios, a eso se le llama idolatría. Tú puedes poner a tu esposo por encima de Dios, tú puedes poner a tu esposa por encima de Dios, puedes poner a tus hijos por encima de Dios, y en automático para Dios eso se convierte en idolatría.
Tú puedes poner tus bienes materiales por encima de Dios, cuidando más tu condición material que tu relación con Dios, y eso se llama idolatría para Dios. Tú puedes poner a tu condición económica, tu dinero por encima de la adoración a Dios, y eso se llama idolatría. Y entonces estamos adorando de esa manera a lo creado antes que al Todopoderoso, que al Creador. Y por supuesto, nosotros debemos ver cómo Dios se ha revelado específicamente a toda la humanidad de una manera increíble, mis amados. Toda su creación nos muestra quién es Dios. Se revela. Él quiso revelarse por su soberanía a una nación, a la nación judía en particular. Y de allí nosotros podemos obtener ahora la bendición. Pero fíjense bien, hay mucha gente que desgraciadamente nunca ha escuchado las buenas noticias. El que Jesucristo vino a la tierra como hombre, murió por nuestros pecados y resucitó, y ahora nos da el derecho de la salvación y vida eterna por la fe que podemos ejercer en él. Por lo tanto, el argumento de Pablo es que nadie tiene excusas, mis amados. Todos podemos ver la creación de Dios. Dios se ha revelado en eso, en su bendita creación, que somos todos nosotros, y todo lo que podemos ver en la faz de la tierra, en el universo entero. Y vean cómo la palabra de Dios nos lleva a poner la perspectiva correcta en adoración, pero también nos lleva a conocer lo que Dios dice respecto a la gente que se pierde en esa perspectiva correcta. Dice en el versículo 19 y 20, ellos conocen, o sea, se está dirigiendo a toda la humanidad. El hombre conoce la verdad acerca de Dios, porque Dios se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. ¿Qué ser humano no ha podido ver la grandeza de la creación de Dios? Por muy escépticos que sean, por muy ateos que se declaren, pues están simplemente viendo la grandeza de Dios en su creación. Dice que por medio de todo lo que Dios hizo, el ser humano puede ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, o sea, su eterno poder y deidad, o sea, su naturaleza divina. Así que ningún ser humano tiene una excusa, un pretexto válido para no conocer y reconocer a Dios. El grave problema es que después viene la realidad. Fíjense lo que dice. De hecho, este conocimiento de Dios obviamente es parcial y limitado hasta lo que podemos ver físicamente, ¿no? Pero aún así refleja su naturaleza y su poder, que no podemos ver por lo espiritual que es, ¿no? Pero así como dice el salmista en el Salmo número 19, versículo 1, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Es como nosotros podemos ver esa obra de arte que Dios hizo. Y por eso el comentario inicial. Ahora bien, hay que verlo desde la perspectiva correcta, como les decía. Si nosotros lo vemos desde nuestra propia razón, desde nada más nuestra pobre mentalidad, por muy inteligentes que seamos, por mucho conocimiento que tengamos humanamente hablando, si lo miramos desde nuestra condición física, desde nuestra condición humana, pues la perspectiva es muy pobre y es muy corta. Y por eso hay mucha gente que no alcanza a comprender la grandeza de Dios. Pero cuando tú y yo ahora lo vemos desde la perspectiva de la adoración, Dios abre nuestra mentalidad de una manera excepcional. Y ahora podemos ver la grandeza de Dios hasta en lo que no podemos visualizar, porque ahora lo vemos por fe. Amén. Después la fe, la certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. Hebreos 11:1. Entonces, solamente el hombre tiene que mirar el mundo creado para saber
que tiene que haber un Dios. El problema con el mundo, con la gente que no conoce del amor de Dios, del temor de Dios, es que a pesar de esta gran revelación que Dios ha hecho, no lo quieren adorar. Pretenden mejor adorarse a sí mismo. Y a eso se llama egocentrismo. ¿Ah? Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 21 de Romanos 1, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Hermanos, muchísima gente ni siquiera agradece por el pan que lleva a su boca, la comida que tiene para disponer y nutrirse, ni siquiera eso agradecen. Su condición, su perspectiva no les da para comprender que hay alguien que provee todo eso. La gente normal, la gente que no conoce de Dios, que no quiere entrar en adoración a Dios, creen que por su esfuerzo, por su trabajo, ganan lo suficiente para tener alimento, pero no se dan cuenta que Dios es quien les da primeramente la vida, la salud, la fuerza, la inteligencia. Y hay algo preciadísimo que no cualquier persona puede ver, que solamente nosotros desde la perspectiva de adoración podemos ver, que es la gracia de Dios. Mis amados, nosotros como familia, prácticamente desde 1971 que se inauguró el mercado Juárez de aquí de la ciudad de Toluca, mis padres tuvieron negocios primero de ropa y después se convirtió en zapaterías, y hasta la fecha mi hermana María Esther nos hace favor de seguir atendiendo esos negocios, y pues con su esposo también tienen zapaterías. Lo curioso es que allí hay más de 100 locales que venden prácticamente todo lo mismo. Pero la gloria sea para el Señor, porque a nosotros como familia siempre nos bendijo con gracia. Independientemente de que todos los demás locales pudieran vender lo mismo que nosotros nos pudimos dar cuenta que la gracia de Dios estaba con nosotros. Y se vendía más. Y nosotros podíamos tener clientes que constantemente llegaban a la zapatería y que siguen llegando por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Nosotros llegamos a comprender que no era ni por nuestro buen trato, ni porque dábamos un mejor precio, ni porque teníamos el mejor surtido, sino simplemente por la gracia y la misericordia de Dios. Hoy tú y yo podemos ver cómo la gracia y la misericordia de Dios que viene a nuestra vida nos permite tener una condición de bendición. Y por eso tenemos que adorar a Dios, por eso tenemos que agradecer a Dios, reconocer que es la gracia de Dios operando en nuestras vidas la que nos da clientes, la que nos da salud, la que nos da vida, la que nos da autoridad, la que nos da fuerza, la que nos da inteligencia para desarrollar nuestras actividades. No es por nosotros mismos, mis amados hermanos, porque quiero preguntarte con todo amor y respeto, ¿qué hiciste para que tú desarrollaras una capacidad intelectual al grado que la has desarrollado? ¿Qué hiciste? ¿Qué diste? Absolutamente nada. Solamente la gracia de Dios manifestándose en tu vida. Y lo curioso es que se manifestó a nuestra vida aún sin creer en Él en mucho tiempo, cuando tú y yo estábamos alejados de Dios. Aún así se manifestó su gracia, su amor, su misericordia. Por eso no podemos nosotros siquiera decir no hay Dios. ¿Ah? Pero hay gente que el apóstol Pablo describe como esas personas, ¿verdad?, que completamente rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no le rinden culto al que los creó. Y entonces hay un desbalance completo y hay un problema muy grande. Por ello el apóstol Pablo escribe, y fíjense, dice, Dios los entregó. Amén. Solo Dios merece la gloria, efectivamente. Por eso Dios los entregó. Llega el momento, mis amados hermanos, en que el raciocinio, en que la filosofía humana,
en que la mentalidad humana se vuelve tan necia que Dios dice, bueno, ok, te entrego, haz lo que tú quieras, vive como tú quieras, pero vas a tener la retribución de vida a tu extravío. Dios permitió que siguiéramos nuestro propio camino durante mucho tiempo. En mi vida, Dios permitió que yo caminara a mi manera 36 años de mi vida. Y entonces, ahora veo las consecuencias. Esos 36 años, en esos 36 años de mi vida yo me golpeé tremendamente. Lastimé a la gente que yo amaba, a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, gente que se acercó a mí con una idea de tener una relación afectiva correcta, pero por mi egoísmo, por mi mala cabeza, Dios me entregó a esa condición y hubo consecuencias. Lastimé a mucha gente, me lastimé a mí mismo. Y yo creo que tú lo puedes también vivir u observar en tu condición. Yo no sé a qué grado sea lo tuyo en particular, pero yo sí estoy consciente de lo que verdaderamente yo viví en mis 36 años antes de conocer a Cristo. Entonces Dios nos da la oportunidad de seguir nuestro propio camino para que por fin después pudiéramos comprender acerca de las terribles consecuencias que traen. Hasta el día de hoy, mis amados hermanos, yo sigo pagando parte de esas consecuencias por haber extraviado mi camino, por haber caminado sin la guianza divina, por no haber comprendido que hay un Dios que se merece mi adoración, que se merece la honra que yo puedo darle. Miren, en última instancia, la vida alejada de la adoración a Dios es inútil. De hecho, la palabra de Dios lo manifiesta muy fuertemente en el versículo 27. Estar sin Dios es estar sin amor. Así de plano. El versículo 28 dice, como no quisieron reconocer a Dios, Él a su vez dejó de insistirles y los dejó andar sueltos. Y entonces todo el infierno se desató. Todo lo crítico, lo triste de la humanidad se desató. Miren, a medida que la adoración a Dios entra en declive, cuando se empieza a perder la adoración a Dios, la moralidad de la sociedad se deteriora como consecuencia. Voy a poner el ejemplo de los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta hace ya hace unas décadas, déjenme decirles que en Estados Unidos de Norteamérica se leía la palabra de Dios hasta la secundaria, hasta el high school, como ellos le llaman. Y entonces la sociedad tenía el temor de Dios y el amor de Dios. Y la sociedad iba caminando. De hecho, por eso Dios los bendijo de una manera tan increíble que hasta el día de hoy todavía sigue siendo la primer potencia a nivel mundial. Tiene una economía muy sólida, muy vasta. Pero el grave problema es cuando eliminan la lectura de la palabra de Dios desde las escuelas y convierten en su escolaridad en laica, como nosotros la tenemos, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo, desde que nuestro buen don Benito Juárez declara la laicidad en la enseñanza. Y bueno, al momento de sacar la palabra de Dios de las escuelas, empieza el declive moral de la sociedad estadounidense. Y hoy podemos ver las consecuencias que están viviendo. ¿Cuántos jóvenes, desgraciadamente, se atreven a asesinar a sus propios compañeros de clases? ¿Cuánta gente se está, desgraciadamente, intoxicando de una manera increíble? Nos echan la culpa de que México transporta mucha droga para Estados Unidos. Pero, mis amados, ustedes saben que hay una ley de la oferta y la demanda. Si no hubiera tanta demanda en Estados Unidos por las drogas que se consumen, pues no habría oferta. Si no hubiese quien comprara las drogas, no sería negocio, y ese negocio tan lucrativo para todas esas personas que se dedican a eso, ¿verdad? Entonces vemos aquí que las consecuencias de haber sacado la palabra de Dios de las escuelas ahora es una realidad. Y lo están sufriendo y lo están viviendo. Ahora, curiosamente, la gente tiene que ir a la cárcel para estudiar la palabra de Dios,
porque en Estados Unidos el ministerio de las cárceles, de la predicación de la palabra de Dios en las cárceles es muy fuerte. Muchos hermanos, pastores, cristianos, misioneros, van y predican la palabra de Dios en la cárcel, porque ahí es donde se dan el tiempo, ahí es a donde ya vieron que hicieron a un lado a Dios y ahora ven que lo necesitan. ¿Ah? Bueno, entonces no debemos sorprendernos de que muchas de las cosas descritas en este pasaje que acabamos de leer, pues hayan sucedido también en nuestra nación como consecuencia del declive de la adoración a Dios, como consecuencia de la idolatría que México vive tristemente hasta estos días. Entonces, si nosotros queremos mantenernos en la perspectiva correcta, pues tenemos que mantener nuestros ojos fijos en Jesucristo, en el autor y consumador de nuestra fe, y seguir adorándolo, seguir sirviendo al Creador y ya no a la criatura. Es por eso, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que llegar al punto de quitar de nuestra vida, de desbaratar, de demoler propiamente todos esos altares que hemos construido en adoración a la criatura antes que al Creador. Estamos adorando mucho de lo que Dios hizo antes que al Dios que hace las cosas. Mis amados, hoy en el nombre de Jesús, yo les voy a pedir que por favor en su oración le pidan a Dios que les revele qué es lo que están ustedes verdaderamente adorando. Si Dios les revela que es al Dios todopoderoso, al Dios vivo y verdadero, gloria a Dios. Síganlo haciendo con amor, con dedicación, con entrega. Pero si Dios toca en este momento tu corazón, tu mente, y te trae a la imagen de ver que a lo mejor estás adorando tu dinero, que a lo mejor estás adorando tu casa, tus posesiones, que a lo mejor estás adorando más a tus hijos, que a lo mejor estás adorando más a tu esposa, a tu esposo, que a lo mejor tienes todavía manifestaciones idolátricas en tu casa, en donde les has puesto hasta un nicho, un altar de adoración. Solo tú lo sabes. Yo no soy nadie para hacer juicio de lo que tú adoras o de lo que tú dejas de adorar. Yo no soy nadie, yo no vengo en una condición de hacer juicio de tu persona. Dios me libre de esa condición. El único juez verdadero es Dios, es Jesucristo mismo. Pero si en este momento tú estás sintiendo en tu corazón que hay algo que tú tienes que quitar de tu vida, que tú tienes que destronar propiamente, de quitarlo del trono de gloria donde tú tenías algo, llámese dinero, ídolos, posesiones, pensamientos, tu propia idolatría, tu egocentrismo, tu soberbia, tu arrogancia, en el nombre de Jesús, quítalo. Rompe con esa condición, rompe con esa atadura. Mis amados, cuando nosotros adoramos a la creación de Dios antes que al Creador, desgraciadamente el enemigo tiene una oportunidad increíblemente grande para entrar y para venir a hacer lo que él fue diseñado para hacer, para matar, robar y destruir. Y por eso muchas ocasiones nosotros estamos sufriendo las consecuencias debidas a nuestro extravío, a nuestra mala cabeza, a no adorar correctamente al Dios vivo y verdadero que se merece toda la gloria y la adoración desde de nuestra parte. Hoy es el día, mis amados hermanos, de cambiar la perspectiva de adoración. Muchas veces adoramos el tiempo. Y el tiempo, mis amados, Dios lo creó. De hecho, por eso dice que es 1000 veces mejor estar un solo día en la casa de Dios que estar 1000 días fuera de ahí. ¿Por qué? Porque ahí es a donde encontramos bendición. Hoy en el nombre de Jesús, no permitas que el enemigo te robe el tiempo que le tienes que dedicar a Dios. Yo le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes, de la mayoría de todos ustedes
que fielmente están en la adoración correcta, que fielmente siguen la enseñanza. Y yo espero, de verdad, no los puedo ver yo, mis amados. No sé qué están haciendo ahorita. Muchos posiblemente anden para allá y para acá, todavía arreglando cosas, a lo mejor acomodando algo, están estudiando, están haciendo, pero nada más están, entre comillas, oyendo, o nada más por el hecho de que se vea ahí el nombre en el devocional y, y, y piensen o sepan que estoy ahí activo. Yo no los puedo ver, yo no los puedo juzgar, yo no soy nadie para eso. El único que los ve y que verdaderamente en todo lugar está es nuestro Dios Todopoderoso. Él sabe el motivo de tu conexión. Él sabe por qué verdaderamente te estás conectando. Si verdaderamente vienes con una actitud de adoración, de querer enseñarte más, de querer saber más de ese Dios vivo y verdadero, de querer entrar en esa coinonía, Dios sabe el motivo de tu corazón. Dios sabe si verdaderamente tú estás poniendo este tiempo como un tiempo de calidad para Él, no para mí. Yo ojalá y no tuviera ni siquiera que aparecer en sus vidas, ojalá, pero pues obviamente Dios se provee de sus siervos para poder transmitir su palabra, para poder traer esta enseñanza. Hoy en el nombre de Jesús oro porque tú verdaderamente te enfoques en el nombre de Jesús, te enfoques en adoración correcta, en adoración genuina a Él. Y vamos a orar, mis amados hermanos, para que nuestra sociedad, para que nuestra comunidad, para que nuestra casa, nuestro hogar, nuestra misma persona se aparte de adorar las cosas creadas por Él y que Dios permita que sea restaurada la adoración solo a Él, al que se merece toda la gloria, toda la honra, al único que es digno. En la mañana leíamos en Apocalipsis 5, al único que es digno. Ojalá y puedan ustedes escuchar la predicación en la mañana, el tema devocional de en la mañana, mis amados, de hoy, que se llama El Cordero y el León. Por favor, si no la has escuchado, escúchala. Puedes verla en el canal de YouTube. Por favor, date el tiempo. Al único que es digno de toda la gloria y toda la alabanza es al que nos debemos rendir, a nuestro Creador. Amén. La gloria sea para el Señor, mis amados hermanos. Hoy en el nombre de Jesús declaro que tu vida es libre para poder deshacerte de todo aquello que te impide tener una adoración genuina, verdadera, para el único que la merece, para el que es digno, para nuestro Señor Jesucristo, para ese Dios todopoderoso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues es el tema del día de hoy, mis